Bueno, gracias Marce. Sí, mi nombre es Daniela García, yo trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Centro de Caucho, y hoy voy a presentarles parte de mi trabajo de tesis doctoral. La tesis está abocada a compuestos de estireno butadieno reforzados con nanotubos de carbono. Es un trabajo que estamos realizando desde el Centro de Caucho ya hace unos años. Particularmente, bueno, lo voy a presentar yo, pero hay mucha gente detrás de este trabajo, técnicos y profesionales que también trabajan mucho en esto. Bueno, Marcela Mancilla y Mariano Escobar son mis directores de tesis y en principio quería hablarles un poco sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Fue creado en el año 1957 para brindarles servicio y soporte a la industria nacional. Estamos presentes en todo el territorio de nuestro país y justamente lo que hacemos es brindarles asistencia técnica, brindar servicios desde certificaciones de producto hasta acompañarlos en el crecimiento de investigación y desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. Tenemos profesionales y laboratorios especializados en la industria nacional, porque con esa intención fue creado el instituto, y brindamos servicios desde metrología, certificación, ensayos, y también tenemos un área de investigación y desarrollo muy fuerte en todas las diferentes áreas de la industria nacional. Así que bueno, un poco eso para ponerlos en contexto. Y particularmente el trabajo que yo les voy a presentar está abocado a la industria del neumático. Esto no es nuevo, pero muchos de ustedes deben saberlo. La industria del neumático consume la mayor producción del caucho natural y caucho sintético, y al caucho, así como se lo tiene como materia prima, hay que reforzarlo con diferentes cargas reforzantes. También se usan acero y telas para darle mejores propiedades, pero si vamos a las cargas reforzantes específicamente, se utilizan en general negro de humo y sílice como cargas principales. Este esquema que está acá, este diagrama, tiene como la intención de mostrar un poco la morfología que tiene el negro de humo. Si aislamos partículas de negro de humo, son partículas esféricas que se llaman nódulos, y esos nódulos tienen tamaños nanométricos, pero pueden agruparse y formar agregados, y esos agregados también pueden agruparse formando aglomerados, y justamente esa es la manera en la que se encuentran en los compuestos de caucho, reforzándolo. Una particularidad que tienen los compuestos de caucho, sobre todo los productos finales, quiero decir, es que algunas partes de los neumáticos llegan a tener un 25% de su peso en carga de este tipo, ¿no? Negro de humo y sílice. Entonces, si miramos un poco qué es lo que está haciendo la industria del neumático, acá pusimos algunas, son solamente 3 de las industrias del neumático muy conocidas, hay muchas más, pero bueno, en principio, si miramos un poco hacia dónde están investigando las principales industrias de los neumáticos, vemos que están yendo hacia el nuevo diseño de llantas, hacia neumáticos más delgados, y la intención de todo eso tiene que ver con la disminución del peso de los neumáticos para aligerar justamente el peso para hacer que la autonomía de los vehículos híbridos o completamente eléctricos sea mayor. También están trabajando en obtener neumáticos conductores para disminuir las cargas estáticas y de esa manera también disminuir el combustible. Y el reducir el volumen de los neumáticos y su peso también tiene que ver con el tratamiento de ese material una vez que concluye su vida útil, una vez que se transforma en un residuo. Entonces, con todo eso, con toda esa información, nosotros nos propusimos en el trabajo de tesis extender la vida útil de estos productos para que al final de su vida su peso y su volumen sean un poco menores, también mejorarle las propiedades mecánicas, su performance en funcionamiento, y darle nuevas funcionalidades a estos productos. Entonces ahí es donde aparece el nanotubo de carbono como reemplazo total o parcial del negro de humo. ¿Y por qué es importante hablar de los nanotubos de carbono? Muchos de ustedes también trabajan con nanotubos de carbono, y algo importante que siempre tenemos que recordar de los nanotubos de carbono es la morfología que tienen.
el poder reforzante que tienen los nanotubos de carbono en parte se debe a su alta relación de aspecto. Hace unas diapositivas atrás les mostré la morfología que tiene el negro de humo, son partículas esféricas que forman aglomerados, y en el caso de los nanotubos de carbono lo que tenemos son estructuras tubulares, la morfología es tubular, y su altísima relación de aspecto es lo que los convierte en un muy buen reforzador de propiedades mecánicas. Entonces, en particular, en la tesis lo que nos propusimos como objetivo fue desarrollar una formulación de estireno butadieno en donde se incorporen los nanotubos de carbono como cargas reforzantes, y para eso desarrollar una buena metodología para alcanzar una buena dispersión de los nanotubos en la matriz de SBR. Para eso estudiamos la modificación química de los nanotubos de carbono y con el fin de compatibilizarlos con la matriz elastomérica, y también estudiamos algunas técnicas de mezclado diferentes. También estudiamos las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los nanocompuestos obtenidos. Y por último tenemos el objetivo de estudiar la factibilidad económica del uso de los nanotubos de carbono en la industria del neumático. Bueno, esta es la formulación base desde la cual partimos para obtener estos nanocompuestos. Usamos un estireno butadieno 1502 y usamos una vulcanización convencional con azufre, usamos dos acelerantes, CBS y TMTD, y variamos la cantidad de nanotubos en principio comerciales, es decir, sin ningún tipo de tratamiento, desde 0,5 partes hasta 10 partes. Y esos compuestos, con la variación de nanotubos comerciales, los comparamos con compuestos, con un compuesto sin ningún tipo de refuerzo y un compuesto que tiene 40 partes de negro de humo, una formulación convencional, 40 partes de negro de humo de tipo 330. Mezclamos en molino abierto y vulcanizamos en planchas normalizadas de 2 milímetros a 160 grados. A partir de ahí, con esos nanocompuestos obtenidos, medimos propiedades físicas y mecánicas, todo lo que tiene que ver con resistencia de atracción, desgarre, dureza, abrasión, resistividad volumétrica y densidad de entrecruzamiento. Y por otro lado, también medimos propiedades rheológicas y térmicas, ¿sí? De CC, TGA, RPA y DMTA también. Por otro lado, otro de los objetivos era la funcionalización de los nanotubos de carbono para volver a los nanotubos más compatibles con la matriz elastomérica, y para eso usamos un agente de acoplamiento comercial, que es Destructol. Es un agente de acoplamiento que normalmente se usa en la industria, y usamos una técnica de funcionalización ex situ, la sacamos de bibliografía. La técnica de funcionalización ex situ supone que uno hace reaccionar a los nanotubos con el agente de acoplamiento, y una vez que el agente de acoplamiento logró efectivamente el enlace covalente con los nanotubos de carbono, entonces ahí sí los nanotubos se incorporan en la matriz de caucho en el molino. Lo que hicimos para corroborar la correcta reacción química entre el agente de acoplamiento y los nanotubos de carbono fue termogravimetría, TGA, y espectrofotometría IR para corroborar las bandas características del agente de acoplamiento. Bueno, en principio algunos resultados parciales que tienen que ver con las primeras mezclas de estireno butadieno con nanotubos comerciales sin ningún tipo de tratamiento. Todos estos gráficos tienen las barras sólidas, corresponden al compuesto con negro de humo, y todas las otras con nanotubos de carbono, salvo la primera que no tiene refuerzo, ¿sí? Entonces vemos cómo el módulo, por ejemplo, al 100% de alargamiento, aumenta considerablemente con la incorporación de carga, y tenemos valores comparables solo con 5 partes de nanotubos de carbono respecto de 40 de negro de humo. Para el alargamiento, acá tenemos el alargamiento a la tracción, y acá tenemos la resistencia a la tracción. Vemos que no alcanzamos el valor del compuesto con 40 partes de negro de humo, pero llegamos a valores de aproximadamente un 65%, con solamente 10 partes de nanotubos de carbono. Eso es esperanzador también, porque estamos bajando mucho la cantidad de carga. Y acá tenemos la dureza Llorá.
que también vemos cómo hay valores comparables con la muestra de 40 partes de negro de humo con apenas 5 partes de nanotubo de carbono. Estos valores son interesantes en cuanto a la caracterización base de la incorporación de nanotubos de carbono a la matriz de estileno butadieno. También vemos que las dispersiones en los resultados son bajas, con lo cual el mezclado, consideramos que la técnica de mezclado evidentemente es buena. Después acá tenemos valores de compresión, abrasión y desgarre. Estas tres medidas también, a medida que aumenta la proporción de carga, se mejoran, y vemos que hay valores comparables con la muestra o el compuesto de 40 partes de negro de humo, con apenas 10 partes en el caso de abrasión y de desgarre, valores comparables, y en el caso de compresión vemos que los valores comparables están con apenas 3 partes de nanotubos de carbono. Eso también nos invita a seguir trabajando en la búsqueda de la reducción de cargas, porque evidentemente estamos logrando objetivos, estamos logrando propiedades similares con una disminución muy importante de carga. Y también medimos propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas las medimos sobre planchas rectangulares de 2 milímetros de espesor, lo que se dice resistividad volumétrica a través, es decir, se midió en la superficie mayor. A las superficies se les hizo un spattering de oro para volverlas, para hacer una correcta medición. Y vemos acá, este es un gráfico de resistividad volumétrica, está en escala logarítmica, respecto de la cantidad de refuerzo, y vemos cómo cae la resistividad volumétrica entre el compuesto que tiene una parte y el que tiene 3 partes. Vemos una caída de aproximadamente 6 órdenes, lo cual nos está diciendo, nos quiere decir que acá, entre medio de estas dos proporciones, tenemos el límite de percolación. Evidentemente ahí es donde se está generando el camino de los nanotubos para lograr la bajada brusca de resistividad, que es la que nos interesa para volver a un compuesto conductor. Y vemos cómo con 10 partes de nanotubos de carbono tenemos 2 o 3 órdenes menos que con negro de humo. Eso también es sumamente interesante a la hora de estudiar el límite de percolación y volver o darle nuevas funcionalidades a este tipo de compuestos. Por otro lado, lo que hicimos también fue estudiar las propiedades reológicas. Esto lo hicimos en un RPA, esto es un barrido de amplitud, en donde estudiamos el módulo elástico respecto de la variación de amplitud entre 0,7 y 42%, a una frecuencia fija de 100 ciclos por minuto, y vemos cómo este ensayo se hizo sobre muestras vulcanizadas a 60 grados, y vemos cómo a medida que se carga la muestra, es decir, a medida que aumenta la proporción de nanotubos, aumenta también el módulo elástico, lo cual habla de una interacción entre la carga y la matriz elastomérica, y también lo que sucede es que disminuye el límite viscoelástico lineal, que nos habla sobre la interacción que hay entre las partículas de refuerzo entre ellas mismas. Y vemos cómo la curva de 40 partes de negro de humo se superpone a altas deformaciones con la de 10 partes de nanotubos de carbono. Algo interesante que podemos sacar de estas curvas es que aplicando modelos matemáticos, en particular nosotros usamos el modelo de Mayer-Goritz, pero hay otros más, se puede determinar la proporción o cuál es la contribución al módulo elástico debido a las interacciones o a los entrecruzamientos estables e inestables. ¿A qué llamamos estables e inestables? Bueno, los entrecruzamientos estables son aquellos que no dependen de la deformación, es decir, los podremos llamar los entrecruzamientos químicos y los entanglements también, y los inestables serían los que dependen de la deformación. ¿Por qué? Porque a altas deformaciones el poder reforzante baja y entonces los entrecruzamientos se empiezan a desenredar y entonces pierde ese poder de entrecruzamiento. Entonces, aplicando este modelo a las curvas, estos modelos el modelo está aplicado, se ve la curva roja por encima de los puntos medidos.
podemos obtener la contribución al módulo de los entrecruzamientos estables y de los inestables. Y en función de eso podemos obtener la densidad de entrecruzamiento o el número de entrecruzamiento, dependiendo de la unidad en la que se lo exprese, el número de entrecruzamientos estables e inestables, ¿sí? Analizando esas curvas y obteniendo esos valores, vemos cómo para bajo contenido de carga tenemos una mayor contribución al entrecruzamiento total debido a los entrecruzamientos estables. En cambio, cuando pasamos a mayores proporciones de carga, vemos cómo la contribución del entrecruzamiento inestable se vuelve más importante que el estable. Es importante aclarar que los entrecruzamientos inestables son aquellos entrecruzamientos en donde estamos teniendo en cuenta los aglomerados y también el caucho que está débilmente ligado a esa carga. Por lo tanto, a altas deformaciones se pierde todo ese entrecruzamiento y por eso es que cae el módulo a altas deformaciones. Esto respecto de lo que tiene que ver con los compuestos de estireno-butadieno y nanotubos comerciales, ¿sí? Ahora pasamos a analizar un poco lo que pasó con los nanotubos funcionalizados. Una vez que funcionalizamos a los nanotubos por la técnica de ex situ, los caracterizamos por las técnicas de TGA y por la técnica de espectrofotometría IR, para corroborar que la molécula del agente de acoplamiento se haya efectivamente unido covalentemente a los nanotubos. Acá lo que mostramos es el gráfico de TGA, resultado del TGA. Tenemos los nanotubos comerciales, los nanotubos oxidados y los nanotubos funcionalizados. ¿Por qué los oxidamos? Porque necesitamos a los nanotubos oxidarlos para generar defectos en las paredes sobre los cuales va a atacar el agente de acoplamiento, ¿sí? Entonces, por esa razón los tenemos que oxidar. Entonces vemos cómo en los nanotubos funcionalizados tenemos una caída a partir de 250 grados, una caída importante en el peso que hace referencia a la pérdida de moléculas orgánicas. Si nos paramos en 450 grados aproximadamente y analizamos las pérdidas de masa en los tres tipos de nanotubos, vemos cómo en el funcionalizado tenemos una caída de aproximadamente el 22%. Eso está relacionado justamente con la pérdida de la molécula orgánica del agente de acoplamiento. Y por otro lado también hicimos IR, espectrofotometría IR, en donde vemos el agente de acoplamiento, también los nanotubos oxidados y los nanotubos funcionalizados. ¿Para qué el agente de acoplamiento? Para evaluar las bandas características del agente de acoplamiento y encontrarlas en los nanotubos funcionalizados. Si vamos a la zona en donde están las bandas características del agente, vemos que aparecen en los nanotubos funcionalizados las bandas características que en los nanotubos oxidados no aparecen. Entonces, eso también nos da indicio de que se está asociando el agente de acoplamiento a los nanotubos de carbono. Entonces, bueno, un poco las conclusiones parciales hasta acá. Lo que tiene que ver con SBR y nanotubos de carbono comerciales, logramos una buena dispersión de los nanotubos a partir de los resultados de las propiedades mecánicas que tienen una muy baja dispersión. Estas mezclas las hicimos en molino abierto, con lo cual eso nos parece importante destacarlo. También vimos que mejoramos las propiedades mecánicas de los compuestos con muy baja proporción de carga respecto de los 40 partes de negro de humo. Determinamos también el límite de percolación a través de la técnica de resistividad volumétrica entre 1 y 3 partes de nanotubos de carbono. Y respecto de la funcionalización de los nanotubos comerciales, también es importante aclarar que, bueno, corroboramos que la molécula del agente de acoplamiento se está acoplando efectivamente a los nanotubos de carbono, y la técnica que usamos para la funcionalización es una técnica repetible, es una técnica bastante sencilla de abordar en condiciones de laboratorio, y eso también es bastante interesante para lograr después una repetibilidad en el tiempo, ¿no?
Bueno, acá hay unas publicaciones que tienen que ver específicamente con la tesis y también en algunos trabajos que estuvimos trabajando. El año pasado publicamos todo lo referente a lo que tiene que ver con nanotubos de carbono comerciales en matrices de estireno butadieno, y también escribimos un capítulo de libro en un libro titulado Self-Healing Materials, que habla sobre elastómeros con esta propiedad de self-healing. Y también nos vinculamos hace 2 años con una universidad, la Universidad Federico II de Italia, en Nápoles. Ahí estamos trabajando todavía tenemos un trabajo de colaboración en donde estamos haciendo algunas caracterizaciones bastante interesantes respecto de los compuestos de estireno butadieno con nanotubos comerciales. Ahí particularmente, acá lo puse como tareas futuras porque en realidad todavía estamos procesando los datos, estamos preparando las curvas reológicas maestras de estos compuestos y también estamos preparando muestras para hacer microscopía electrónica de transmisión para efectivamente corroborar la dispersión de los nanotubos en la matriz. Y respecto de los nanotubos funcionalizados, lo que queremos hacer, que todavía no lo abordamos, es incorporarlos en la matriz de estireno butadieno para evaluar si podemos aún más disminuir la proporción de carga gracias a la funcionalización. Nos quedan hacer algunas técnicas de caracterización de estos nanotubos funcionalizados, como Raman, espectroscopía Raman y también TEM. Y por último, digamos, la última parte de esta tesis va a ser el estudio de factibilidad económica. Una vez que tengamos el tercero de los pasos terminado, concluido, queremos hacer el estudio de factibilidad económica y, por supuesto, la transferencia tecnológica. Y bueno, por último quería agradecerles, acá puse algunas fotos de los chicos y chicas con las que trabajamos, están los relacionados específicamente con este trabajo, pero dentro de Inti Caucho tenemos un montón de profesionales y técnicos que no pude poner porque no tenemos fotos todos juntos, pero bueno, quería agradecerles a todos y cada uno de ellos que también son parte de este trabajo y que hacen la tarea cotidiana mucho más amena. Así que bueno, un beso grande a todos ellos también, que hace mucho que no nos vemos, pero bueno, nada, quería mencionarlos también acá y agradecerles por formar parte.